Mañana se cumplen 3 meses desde el estallido social. Poco o mucho ha pasado desde ese 18 de octubre, día que sin duda se convertirá en una fecha histórica para nuestro país. ¿Por qué podemos decir mucho? Se ha provocado como nunca un cuestionamiento mayoritario a las instituciones que validaron el abuso por años. Cuando se gritaba no son 30 pesos sino 30 años, sintetizaba el largo periodo en el que unos pocos gobernaron el país desoyendo y desdeñando a las personas. Las mayorías han repudiado como la impunidad de aquellos que abusaron, cometieron delito contra las personas, se coludieron para estafarnos, etc. Es decir, después de 3 meses hay que debemos valorar que nuestro pueblo desde Arica a Magallanes se haya puesto de pie para decir basta. Durante muchos años se nos tildaba por analistas políticos, cientistas sociales e inclusive hasta por humoristas que los chilenos éramos un pueblo sin garra, sometido, domesticado, que la concertación y luego la nueva mayoría había logrado algo muy importante para los indicadores macroeconómicos: convertir el empuje y la valentía de un pueblo que luchó bajo la tiranía pinochetista con mucho fragor en un pueblo secuente y cobarde. Habían convertido a Chile en el país de la paz social, el país donde la inversión extranjera tendría absoluta tranquilidad para acometer sus políticas económicas sin que un sindicalismo pudiese poner en cuestión sus ganancias, sus prácticas, sus vulneraciones. Para eso habían modificado las leyes laborales, para hacerlas más funcionales al modelo imperante. Había triunfado la concepción civilista del derecho por sobre los principios tutelares. Era un triunfo de los más obsecuentes al gran capital. Recuerdo una anécdota en un seminario internacional realizado hace 4 años atrás, en que un diputado argentino, el encargado de llevar adelante la transformación o el fin de las AFJP, el símil de las AFP, en un seminario ante más de 400 personas nos dijo: los chilenos son giles, llevan 35 años y aún no han sido capaces de recuperar la seguridad social. Es por eso que podemos decir, después de estos casi 3 meses, que se ha logrado mucho desde el punto de vista moral. Hemos logrado que la ciudadanía haya recuperado la capacidad de cuestionar a los abusadores, haya podido cuestionar a los políticos que venden ilusiones y que permanentemente se coluden con los que siempre nos han explotado para mantener el statu quo. No es menor. Hoy podemos decir que recuperamos algo importante: la capacidad de poder al menos soñar con un país mejor, más justo y más humano, donde sea posible perseguir a quienes nos engañan y nos abusan. Eso es lo que está planteado hoy, gracias única y exclusivamente al despertar de Chile. Nada hay que agradecer, nada absolutamente hay que agradecer a los políticos y a los partidos políticos. Y no es que tengamos animadversión contra los partidos políticos, sino que, como en su gran mayoría han sido parte, por colaboración o por omisión, de un sistema altamente descompuesto que hoy la gran mayoría rechazan, es que además cuentan con el repudio y el desdén de las grandes mayorías. Sin duda entonces que es mucho lo que ha pasado durante estos 3 meses. Sin embargo, mirado desde la materialidad, desde lo concreto, es poco lo que hemos conseguido. Aunque se abrió una pequeña luz para acabar con la constitución espuria que por tanto tiempo nos oprime, es cierto. También es cierto que esta convocatoria viene llena de candados y restricciones que, de no mediar una contundente fuerza social que corra significativamente el cerco del acuerdo alcanzado entre gallos y medianoche, podríamos terminar con la vieja política del gatopardismo, cambiando la apariencia de las cosas y continuar con toda la filosofía individualista y mercantil que nos ha desconocido derechos esenciales y que ha convertido al país en el país del abuso sostenido. De hecho, en todo este tiempo, con un presidente que ya cayó a niveles vergonzosos de aprobación, aún no se logran mejoras en pensiones y en salud. Y a pesar de que una de las demandas más sentidas a lo largo del país es pensiones, el gobierno persiste junto a colaboradores, defensores acérrimos del actual modelo, defendiendo un sistema privado de pensiones que después de 39 años ha mostrado ser un absoluto fracaso. Hay quizás hacer una digresión aquí. A pesar de toda esta crisis, el gobierno por vez primera se abre a la posibilidad de hacer reparto, lo que es definitivamente un triunfo contra los monetaristas como Gabriel Valdés, Velasco, Izaguirre, todos los ministros de Hacienda de los actuales y anteriores gobiernos. Podríamos extendernos en buscar lo malo y lo bueno de estos 3 meses de intensa lucha del pueblo chileno. Sin embargo, lo que cabe constatar es que no existe en Chile oposición,
No hay quien pueda alzarse con una sola voz representando la inquietud de millones. No hay quien pueda asumir la responsabilidad y la valentía de enfrentar un gobierno que, de la mano muchas veces de ciertos sectores como la Democracia Cristiana o el Partido Radical, terminan aprobando un conjunto de normas abiertamente contrarias al interés nacional. La ley anticapucha forma parte de la conducta pusilánime de la mayoría de los actuales congresistas. ¿Cuáles son entonces las tareas urgentes a resolver? El urgente es sumar para que este mes no se termine aprobando un proyecto de pensiones que consolidará el sistema fracasado de cuentas individuales y que fortalece a las AFP. Y en segundo lugar, antes de que acabe el mes, decidir cómo y con qué política se abordará el plebiscito previsto para el 26 de abril. El Colegio de Profesores, así como la FEMPRUS y distintas organizaciones sociales y sindicales, han hecho público su voluntad de trabajar para que el plebiscito sea ganado por aquellos que desean acabar con la Constitución de Pinochet con un porcentaje aplastante, y para ello es menester comenzar a trabajar desde ya. Sería gravísimo que la Constitución espuria terminara siendo validada en un plebiscito, especialmente cuando el pueblo de Chile se puso de pie para exigir fin al abuso, el cual se desarrolla y se implementa porque el marco jurídico constitucional fue diseñado para que el poder siempre estuviera bajo el control de las minorías, independiente de si éstas violaban derechos humanos y burlaban la ley. De lo que se trataba era defender el sacrosanto derecho de propiedad ante cualquier otro derecho, independiente de que éste tuviera la calidad de derecho fundamental, como la salud, la educación y las pensiones. Bueno, el año 2020 está lleno de desafíos y para ganarlos debemos unirnos y comprometernos a luchar con más fuerza de la que hemos hecho hasta hoy. No podemos, no merecemos perder esta batalla abierta el 18 de octubre con el estallido social, gatillado por miles de estudiantes secundarios y llevado a la práctica por millones de chilenos. Es mucho lo que está en juego. Bueno, estamos en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 FM y también transmitiendo a través de nuestro fanpage @canal.social. También nos pueden hacer las consultas a través de nuestro WhatsApp más 569-3349-8217. Bueno, estoy con mi querida compañera y amiga Javiera Aravena. ¿Cómo estás, Hola, Javiera? Luis. Bien, muchas gracias. Bueno, mira, me cuelgo solo de un tema, porque hay tantos temas de los que hablaste, Sí. son tan importantes, pero sobre, bueno, quizás lo más escandaloso, dentro de todo lo escandaloso de los últimos días, la aprobación del proyecto de ley denominado antisaqueos, ¿no? Así es. Porque la oposición ha sido categórica, nos han dicho que criminaliza las movilizaciones sociales, sin embargo, la apoyaron, y cuesta creer que con un gobierno como con un 6% de aprobación, la oposición siga validando medidas que no atacan los motivos y las causas de las movilizaciones, o sea, de las movilizaciones sociales, sino que algunas consecuencias. Y decimos algunas consecuencias porque no son todas las consecuencias que tienen las movilizaciones sociales. Entonces, bueno, se ha dicho harto sobre esto. Yo quisiera agregar un par de cosas. Esto es un botón de manual de muestra del populismo penal, ¿ya? O sea, en primer lugar, se le denominó ley antisaqueo y no hay palabra alguna sobre los saqueos. La norma no se refiere a eso, y eso está asociado también, bueno, deben tener bastantes asesores comunicacionales en la moneda, imagino, pero la denominan así precisamente para crear sentidos comunes, y es un tema que se vincula con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué existe esta publicidad acerca de una ley que ni siquiera sanciona los saqueos? Y es porque precisamente hay personas que se han visto muy afectadas por lo que ha ocurrido y vinculan esto a la posible sanción y persecución de estos delitos, ¿ya? Y otra cuestión importante que hay que tener en cuenta, de la que no se hace mucha referencia, y es que no solo el nombre de esta ley ya crea sentidos comunes, sino que además se vincula con una cuestión que es un Estado completamente persecutor de la protesta social, y que, ojo, que tiene una mano armada, y con esto no estoy haciendo ninguna acusación que no se conozca. El Ministerio Público sigue, y así se ha demostrado durante los últimos años, sigue lineamientos políticos, ¿ya? O sea, el caso más claro, el profesor Roberto Campos, que estuvo ¿cuánto tiempo en prisión preventiva? Días, precisamente por este tipo de cuestiones. Y bueno, también agregar una cuestión que de repente no es necesario detallarla, pero la ambigüedad y amplitud con la que se habla sobre desorden público en la ley es bastante
problemática. Puede incluso una huelga, una ocupación, que son medios de los que la protesta social en Chile se vale, porque además son medidas de última ratio, por decirlo de alguna manera, para que las autoridades precisamente las tomen en cuenta. Desde eso desde eso hacia arriba es lo que se criminaliza. Y es una cuestión bastante importante. El corte de calle, o sea, imagínate qué es lo que sería para las personas que viven en las zonas de sacrificio si fueran perseguidas por ese corte de calle. O sea, de eso estamos hablando y es bastante grave. Bueno, sí, tienes mucha razón, Javiera. Bueno, pero para eso hoy día tenemos una gran invitada, porque vamos a discutir el rol de las comunicaciones en el actual contexto social, un tema relevante, importantísimo, y estamos con una querida amiga que no es primera vez que nos acompaña, Francisca Quiroga, directora del medio de comunicación electrónico El Desconcierto. Muy bienvenida, Francisca. Bueno, ella es magíster en Administración Pública, profesora titular en la Academia de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Posgrado y Políticas Públicas, ELAP. Pero en su calidad de investigadora se ha especializado en áreas de investigación tales como análisis y evaluación política a nivel nacional e internacional, análisis del discurso y manejo de crisis, análisis del discurso y políticas públicas. Sí, tremendamente importante a propósito de lo que planteaba Javiera. Bueno, yo voy a partir inmediatamente haciendo una pregunta que me parece relevante. ¿Cuál ha sido el rol, Francisca, que tú aprecias el rol de los medios de comunicación durante estos... Mañana cumplimos 90 días de intensa y extensa movilización social? Bueno, y bienvenida, aprovecho de... Gracias por la invitación, feliz de estar acá, es como mi casa la radio de la Universidad de Chile, le tengo mucho cariño, aprecio, y claramente este programa hecho por la sociedad civil, por un movimiento tan importante como Noma AFP, con Luis y Javiera, que ha sido una abogada, y te escuchaba atentamente todos estos datos que son importantes, educar, informar. Hoy en día, los medios de comunicación independientes hemos sido capaces de visibilizar, de dar cuenta de aquello que la gente también es su reportero. Recordemos que estamos en el siglo XXI y nosotros los medios también ya no tenemos esa soberbia de que nosotros decimos cuál es la agenda. Nosotros estamos abiertos también a ir leyendo y escuchando a esas comunidades que estaban en terreno con un celular, y cuando lo subían a una red social, después nosotros íbamos a investigar, llamamos a esa persona, generamos una crónica, un reportaje, un testimonio en primera persona. Qué valiosos han sido los ejercicios de darle una voz a aquellos y aquellas que fueron violentados en sus derechos, que siguen siendo violentados en sus derechos humanos, con una policía represora que sabemos su actuar, que ha sido deliberado, y que si no hubieran estos medios alternativos, con esta alianza de una comunidad organizada que está en la calle con ideas, con discursos y con un celular que puede grabar, que ha sido muy importante, no hubiéramos tenido la capacidad de viralizar y de hacerle un contrapeso a la información oficial, que recordemos que las primeras 2 semanas la prensa estaba muda. Nosotros lo veíamos porque como medio independiente el día 1 del 18 nosotros ya habíamos sacado algunos reportajes, lo que pasaba en el Nacional, la criminalización de los estudiantes. Uno ya tenía una lectura política de lo que estaba pasando y con la agenda represiva y además de profundización neoliberal del gobierno de Piñera. Entonces cuando se produce esto, los medios estaban pasmados y muchos de sus editores, directores de medios no querían hablar de derechos humanos y tuvieron que hacerlo obligatoriamente porque la gente los empezó a cuestionar. Muchos se fueron muy violentos porque, claro, se dieron cuenta, mucha gente como que se supo quién es quién en los medios de comunicación. Claro. Fue un proceso como que esa careta que teníamos de la objetividad, y uno decía, los medios no son objetivos, hay concentración de la propiedad de los medios, los empresarios compran medios no por bolitas de dulce, no van a ganar plata, ganan poder. Y el poder es ponernos la portada de seguridad ciudadana y que la gente creyera que era más importante la seguridad que las pensiones. Y mira tú qué pasa hoy en día. Después de 30 años, ese es el rol de los medios de comunicación y el movimiento social. Yo creo que aquí esa combinación es fundamental. Cómo los actores sociales instalan discursos porque movilizan personas, ideas e información. Y nosotros los medios somos actores que generamos los dispositivos comunicacionales para poder mostrar eso en formatos que sean reportajes, entrevistas, testimonios, con emociones también. Yo creo que la política y las comunicaciones van muy de la mano, muy de la mano. Y en esa lógica creo que los medios independientes han mostrado su calidad, su compromiso con los derechos humanos,
ese eje dictadura-democracia, Sí. cuando todos decían es que en Chile ya no va a pasar lo mismo. Los neoliberales socialistas, ¿no? Era como, es que no, nosotros no podemos volver atrás. Claro. Chile es otro, ¿no? Como te decían, el Oasis, los empresarios Piñera, también tenías un grupo de parlamentarios que todavía están pasmados mirando para el techo, diciendo, pero ¿qué pasó en este país del orden y la democracia con sus instituciones? Bueno, esas instituciones eran de cartón y la desconexión es tan profunda entre esa élite y la sociedad, y que los medios de comunicación como nosotros y otros que llevan años en la marginalidad, somos los medios que la gente empezó a leer y a escuchar. Sí, Oye, sí, es bastante perdón, importante Javier. lo que tú mencionas, porque muchas veces, incluso los medios no relevan la importancia del vínculo de la democracia con la libertad de expresión y la libertad de información. Y lo vinculo por una cuestión bien importante, porque ¿cuál piensas tú que es el rol de la televisión pública? Porque si bien la mayoría de las personas que están activas socialmente se informan por los medios de comunicación independientes, pero hay una gran proporción de la población que precisamente se informa a través de la televisión pública. Todavía sigue siendo Todavía mucha gente. sigue siendo mucha gente. Exacto, y ahí está el Cuéntanos. tema de la TV pública. En Chile no tenemos una política TV pública, o sea, TVN es una empresa privada, que hay un cueteo político, de hecho la construcción de su directorio es una ensalada donde tú sabes de que hay una negociación. Ese Chile de la transición se plasma en la conformación del directorio. Y además con gente bastante incompetente, incapaz, porque por último uno dijera, gente ya, los cuetean, unos PPD, un DC, un RN, un UDI, pero además gente muy mediocre en términos de capacidades, en términos de tener una visión de la sociedad, con un fracaso absoluto en sus propuestas, porque ellos creen de que la gente, además, con una soberbia y un desprecio por lo popular. Yo creo que esas son las cuestiones más complejas, porque además de tener leyes de que sean incompetentes estos personajes, la lógica es que se financian como un privado. Entonces, Claro. finalmente tiene más poder el anunciante, y eso marca un noticiero, qué temas va a haber. Entonces, cuando la gente dice, esta encuesta CEP, que tiene muchos componentes, y uno podría decir, el más importante, solo el 8% le cree a la televisión. La sigue viendo, pero la sigue viendo con ojos críticos. Por eso te quería preguntar, Francisca, porque bueno, tú eres especialista en el análisis del conflicto, el manejo de crisis. Pienso que estos canales que tienen tremendos equipos, entre comillas, tremendo porque tienen recursos y gente contratada. Comparto contigo que hay mucha incompetencia en esta gente que dirige los medios, pero creo que Chile cambió de verdad, porque ciertamente la gente no les cree lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo. Ayer gente invadió el set de Canal 7, los periodistas que eran los rostros casi habían sido convertidos en figuras casi endiosadas de este país, hoy día ya tienen dudas de caminar tranquilamente por las calles. Todos los rostros públicos, no sé si Matías del Río podrá transitar tranquilamente sin que alguien lo pueda interpelar, etcétera. Es decir, hay un cuestionamiento radical que se rompió, que se acabó. Ayer veía una foto en las redes que un sujeto le pidió una foto a Lavín, estaba comiendo con Francisco Vidal y le dijo que se fuera el país. Es decir, la gente perdió el temor, la gente está dispuesta a interpelarlos, yo diría a emplazarlos, y eso creo que es re importante. ¿Cómo ves desde el punto de vista de la comunicación? Porque hay mucha violencia también de por medio. Sí, también hay violencia, porque en la medida que son esos discursos, esas ideas, por mucho tiempo no fueron procesadas por el sistema político, y además fueron invisibilizadas deliberadamente, y te hacían construir el discurso del miedo hacia el otro, pero que era tu vecino, ¿no? Porque el discurso de la seguridad ciudadana yo creo que es el caballito de batalla político-comunicacional de la derecha, y que es el discurso del orden, de la estabilidad. Exacto. Que tú ves a los nuevos actores políticos y cuando ves a un Frente Amplio perdido, te das cuenta que ellos, al ser elite, no son capaces de generar un relato, un discurso alternativo. Pueden tener un discurso en lo social, pero cuando se ven sometidos a ese discurso del orden, se pierden y terminan diciendo barbaridades, y uno dice, pero ¿por qué tienen que ellos perder tanto como aquellos que han gobernado el país y que han sido los que han puesto este orden? Ellos lo quieren cambiar discursivamente, pero cuando se enfrentan en la crisis se produce un fenómeno muy interesante. No son capaces de proponer otro orden. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, los derechos sociales, y decir que estas violencias se viven de formas distintas. ¿Cómo visibilizar esto en un discurso político y que los medios seamos capaces de generar educación sobre esos temas, generar discusión? Lo que hoy en día la ciudadanía quiere que se debata, quiere conversaciones sobre política. Es un Chile politizado.
Y eso es muy potente, porque la gente en la calle, en su casa, en las reuniones, cuando van en el metro, cuando van en el bus, a sus trabajos, están hablando de estos temas de la agenda y están haciéndose preguntas y ya no son ese señor o señora que decía, es que lo dijo el periodista tanto, ¿no? Ese periodista o ese rostro que era intocable, que además hacía la campaña de las marcas comerciales, estaban los eventos de Casa Piedra, entonces de repente la gente dijo, parece que este personaje, que es mi cara visible, ¿con quién le paga el sueldo? Parece que el sueldo se lo paga en el medio el dueño de esa empresa, y además es dueño del banco, es dueño del supermercado. Entonces esa cosa que antes se conocía en una élite, un grupito, es un sentido común de la calle. Claro. Y eso es muy interesante porque... Bueno, ha terminado justamente violentando a la gente es que muy vive violento. en condiciones de mucha precariedad, porque efectivamente después de 30 años lo que explotó, lo que hizo que el pueblo chileno desde Arica a Magallanes saliera con tanta fuerza, con tanta violencia, es justamente esta sostenida y sistemática práctica del abuso, de la impunidad, de la corrupción absolutamente total. Pero yo te quería preguntar algo que me parece relevante, Francisca, abordar. A pesar del régimen político, cuando digo régimen me refiero al conjunto de instituciones que dirige el Estado, no solamente el gobierno, el Congreso, las Fuerzas Armadas, que están en la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el Poder Judicial, es decir, todas las instituciones ha caído sobre ellas un baldón, todas están mancilladas, sucias, no hay ninguna institución de las tradicionales que tú digas, mira, no, pero esta está impoluta, no, están todas sucias. ¿Cómo ves tú desde las comunicaciones la oposición? Porque yo hice un pequeño relato, un análisis y decíamos, pero no hay oposición. Si acá hay un vacío de poder gigantesco, hay un gobierno que no gobierna, hay un desgobierno en crisis total, decadente las instituciones del Estado, el Congreso con un nivel de aceptación, los partidos políticos. ¿Cómo has visto el rol de oposición? ¿Qué perspectivas ven? Porque si no tenemos oposición o tenemos una dirección, también estamos con un gran problema los chilenos y las chilenas, las mayorías. Tú estás planteando el tema que está en la agenda, o sea, cuando tú analizas el descrédito de todas las instituciones, es como que se nos cayó este discurso de la democracia liberal, ¿no? Que era intocable en Chile. Las instituciones funcionan, tenemos órganos, la paz social. Y eso fue como que hacia arriba se ponían de acuerdo los privilegiados y exportaban un caos hacia abajo, pero teniendo medios de comunicación, teniendo las empresas, diciéndole a la gente que podía ser muy feliz, endeudándose, porque así iba a tener cosas, bienes materiales, pero después que la gente ya vivía en su cuerpo y en su vida, esa vida mercantilizada, y sintió en un momento de que, no es que le dijeron, no había que concientizar mucho, ¿no? Por el tema de las pensiones lo mismo, no había que ir a decirle, todos tenemos un tío, una tía, un abuelito, un papá que tiene pensiones miserables. Y entonces ya no tenías que ir a contar una historia, la era gente real, es su vida. Entonces eso, cuando se desconecta la televisión, se desconecta a los políticos, y ahí uno dice la oposición. Yo creo que la oposición, cuando se parlamentariza en exceso, porque hay un problema. Recordemos que las nuevas fuerzas políticas como el Frente Amplio saltan del mundo estudiantil al mundo del poder parlamentario, o sea, de una élite universitaria a otra élite, teniendo un discurso distinto. Yo creo que ahí hay que ser bien honesto de que se pueden perder en el escenario de crisis, terminan siendo todos iguales, y esa estrategia les favorece mucho al mundo de la derecha. O sea, hoy día lo que van a tratar de hacer es empatarlos a todos, que caigan todos. Y aquí es donde la oposición tiene que ser hábil, y en este caso tienen que diferenciarse quiénes son la oposición. Y ahí está el punto, porque tú tienes gente de esa oposición, que como los DC, que da mucha risa cuando se suman, cuando obstaculizaron todo el proceso constituyente, no se les podía ni nombrar el cambio de la Constitución. Entonces yo creo que ahí hay que depurar las ideas y los discursos. ¿Quiénes van a estar por el neoliberalismo y quiénes van a estar por transformar este modelo productivo? Aquí la discusión es del modelo económico, social, son transformaciones estructurales, esa palabra que les daba miedo a todos. No, tenemos que hacer cosas en torno al status quo, graduales. Sí, van a haber políticas graduales, pero cuando hay una crisis profunda como esta se requieren políticas y transformaciones profundas. Sí, yo creo que el abandono en la medida de lo posible ha dejado pero completamente perdido a los políticos, y yo creo que apunta a una cuestión bien importante, que es esto de diferenciar a la oposición, porque ni siquiera es la izquierda, son las izquierdas. Bueno, no estamos hablando que nuestra oposición son muy pocos los que son de izquierda, pero el punto, a ver, si tú fueras una asesora de la oposición de más izquierda, sabemos que tenemos claro quiénes son, ¿qué harías? Porque precisamente han tenido esta distancia total
y lamentablemente la gente lo involucra en un saco que a veces no lo merecen tanto, ¿no? Sí, yo creo esa que pregunta, Francisca, que sí, es tremendamente importante, sí, dejémosla para el regreso, vamos. una pequeña pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso en la Radio Universidad de Chile, 102.5 en FM, en el programa Debate Social, con una gran invitada, Francisca Quiroga, directora del medio de comunicación electrónico El Desconcierto. Bueno, había quedado una pregunta pendiente antes de la pausa, así que, Francisca. La pregunta compleja de la Javier y desafiante, ¿qué le podríamos decir como consejo comunicacional a esa oposición que frente a un escenario donde hay una crítica profunda y la gente sale a la calle a decir queremos nueva constitución, queremos asamblea constituyente, algo que uno no esperaba que pasara en este Chile, donde la derecha te decía, este es el discurso de las élites de izquierda y la academia? Lo mismo nos decían del feminismo, claro. ¿Te acuerdas? Las feministas son todas mujeres privilegiadas. No, el feminismo se vive en la calle, porque las mujeres han vivido la violencia, hemos vivido la discriminación y todas las lógicas de un Estado patriarcal, y eso también se vivió en los discursos de las mujeres. Entonces hoy en día hay que disputar los sentidos comunes. Y creo que ahí está el gran valor de medios de comunicación, que queremos visibilizar esas voces, pero también tienen que tener propuestas. Uno ve a una oposición, ahí yo creo que hay que distinguir, por ejemplo, un Frente Amplio que está con unas fracturas internas y que los conflictos van a existir en política. Bienvenido el conflicto y el debate. Pero tienen que tener claro que acá el foco son los derechos humanos, los derechos sociales y políticos, y tienen que ser capaces de responder a ese discurso del orden que hoy en día ya es delirante. Ojo, que ya cuando un melero dice de que el problema es que Piñera tiene que tener más manos firmes, porque ellos no quieren leer el escenario. Y el problema es que estos chicos, muchos de ellos, están en el Parlamento encerrados en Valparaíso, escuchando a estos personajes de la UDI, porque ese es el Parlamento que tenemos, claro. Y llenos de proyectos de ley que vienen del Ejecutivo, que es un Ejecutivo que del 18 de octubre a la fecha mandó 1000 proyectos cuando había tenido sequía legislativa, porque no querían hacer nada. O sea, el gobierno es un fracaso en términos de propuesta. Era la lógica de la contrarreforma nomás, ¿no? Era pura contrarreforma de gobiernos de cosas cosméticas de Bachelet. Y ahora están volviendo a poner los proyectos de Bachelet, que son cosméticos, en su agenda para una crisis profunda. Entonces, ahí tú dices que hay un problema de comprensión. Yo creo que aquí la oportunidad que tienen primero es tener un relato político-comunicacional simple, donde se enfrenten y tengan claro que ellos están por una democracia participativa, los derechos humanos, no tenerle miedo al discurso del orden. Aquí hubo gente que ha sido violentada, hay 4 informes de organismos internacionales. No volver a cuestionarse el tema de los derechos humanos. Aquí hubo violación de los derechos humanos y hay responsabilidades políticas. Y eso va por una vía. Y por otra vía, el proceso constituyente. Yo creo que el gran error, y ahí fue la puesta en escena comunicacional, cuando fue este acuerdo por la paz y la nueva constitución, porque eso lo pensó, cayeron en este... ¿Por qué tenías que aparecer en la foto? Ese día estaban todos desbordados y pensando la UDI que estaba entregando todo, porque estaban asustados que lo fueran a quemar a su casa. O sea, ojo que aquí era como el Palacio de Versalles, en la escena para ellos era eso, ¿no? Sí. Pero los que están derrotados hoy en día es los que han propugnado el modelo neoliberal y de derecha. Los que han gobernado este país por 30 años, los que han sometido a una concertación, los han comprado con puestitos en ciertos lugares, porque eso hay que decirlo, porque la élite que se acomodó a ese poder político en 30 años también fueron los que vieron un beneficio. Y ojo que eso también les pasó la cuenta, a esa concertación y a ese grupo que no tenía principio, o sea, se vendieron, pero aquí la cosa es que se vendieron por migajas, yo siempre digo, y hoy en día tienen que recomponerse en términos de su vínculo con el tejido social y ser representativos, tienen que construir. Pero la idea acá es que aquí hay una cuestión clara que es el plebiscito de abril, y es algo de corto plazo, es algo que se tiene que ganar en forma categórica. Sí. En Chile siempre las urnas son importantes, yo creo que no hay que perder el foco, también tenemos una tradición donde las urnas son relevantes, y ganar por un 70% el sí con una constituyente, que para nosotros va a ser una asamblea constituyente, y que eso va a permitir después que jóvenes, porque me imagino jóvenes de 18 años, 20, profesionales, mundo social, se puede reconstruir la política a partir de esta nueva asamblea que
se piense y se discuta qué tipo de sociedad queremos. Claro. Y paralelamente van a venir elecciones de concejal, alcalde, los partidos políticos van a mover sus pocas garras que le quedan, pero van a tener que abrirse porque no les queda otra para sobrevivir. Eso es importante tenerlo presente porque a veces hasta uno mismo se confunde cómo conversa esto de un acuerdo que efectivamente, yo no creo que el templo se haya vendido, porque no se vendieron por nada. Yo creo que cayeron en una trampa bien... No, bien. Yo digo que se vendieron fue la concertación neoliberal. No, voy a hacer el punto. Me estoy imaginando los socialistas neoliberales claro, sí. en las compañías, en la puerta giratoria. No, los chicos que estuvieron firmando ahí estaban en una lógica republicana, puertas abiertas. Creo que comunicacionalmente no fueron capaces de leer de que había otra forma de presentar ese discurso. Sí. Y ese día haber estado ahí y haber estado en la calle también denunciando los derechos humanos. ¿Cómo compatibilizar ambos? Claro. Yo creo que ahí es donde se perdió el foco. Y también perseguir, y me refiero a todos, perseguir también la viabilidad de este proyecto, porque ojo, no es menor que estemos hablando de una nueva constitución y una constitución que se puede construir con una asamblea constituyente, y en eso yo creo que hay que ser bien categórico. Yo sé que obviamente a veces uno mismo siente, bueno, pero como si hace 2 días el Consejo Nacional de Televisión negó a los independientes participación, pero por otro lado tiene esta lectura histórica, que es que efectivamente hay una oportunidad muy importante, y es como tú bien decías. O sea, depende en gran parte de la capacidad que tengamos también la ciudadanía, que ha desplegado una fuerza increíble durante 3 meses, de seguir corriendo el cerco, porque efectivamente, como bien dice Javiera, esta decisión del Consejo Nacional de Televisión, que incluso hasta la propia UDI la cuestionó, porque la UDI escucha un poquito mejor, parece la realidad, es la expresión más concreta que estamos frente a una institucionalidad absolutamente decadente. Las instituciones del Estado en Chile están decadentes, y lo que se requeriría, hablando en términos de análisis más pretérito, es prácticamente una revolución. En Chile se requiere acabar con todo esto. Yo creo que una revolución antineoliberal es un concepto que hay que ocuparlo. Hay que empezar a ocuparse. Porque no tener miedo, porque las transformaciones estructurales, revolución antineoliberal, sí, tenemos un modelo neoliberal que lo dicen los profesores de Harvard, los profesores de las universidades más prestigiosas del mundo, y los economistas dicen acá hay un laboratorio neoliberal que es inviable, o sea, ¿cómo esto no pasó antes? No, y están ya empezando a dividirse, a mostrarse, justamente producto del estallido social. También ha contribuido a que algunos que estuvieron durante 30 años en silencio por el miedo al poder, que te cuestionaba, no, este tipo no entiende nada, se fue construyendo una suerte corporativa. Y creo que en ese sentido tiene razón Gabriel Salazar cuando dice: el Congreso como institución corporativa se defiende. Y tú lo dijiste muy bien. Son muy corporativos. Claro, llegar al Congreso es una vida, el tipo de lenguaje que ocupan, las relaciones, están todo el día debatiendo entre ellos, una desconexión profunda. Y yo creo que hay una arquitectura, ese Congreso del Paraíso, que está hecho. No es la luz, creo. A ustedes les ha pasado, hay un problema de luz y de oxígeno. Entonces yo he llegado a pensar que hay un problema con, hasta pensado por Pinochet en su minuto, haberlo puesto en esas lógicas, porque tiene una arquitectura también bien particular. Y a veces están desconectados, entonces se preguntan, ¿a quiénes ven? A los periodistas de La Tercera y El Mercurio, que están ahí. A mí me da mucha risa porque muchos parlamentarios están preocupados de aparecer en una caluga La Segunda. Claro, ¿Quién lee La Segunda? Tiene una baja, primero es mucho más bajo que otros medios, pero se están preocupando por validarse y hablan con un periodista que lo ven ahí todo el rato y creen que es un periodista amigo. Ojo con eso, a mí me da mucha risa porque lo veo desde la lógica de los medios. Prefieren eso, aparecer, y dan la exclusiva en esos medios tradicionales. Aparecer en una parte 10 líneas en El Mercurio que aparecer en las redes sociales. O en El Desconcierto, en una entrevista exclusiva. Yo lo digo, como directora del medio nos ha pasado que nos ha costado encontrar a gente de esa oposición y el medio más leído. Aquí hay un dato que yo puedo dar, o sea, yo me hacía esta reflexión: ¿cómo esa oposición no es capaz de capitalizar un poco en términos de discurso, de propuesta, cuando los medios independientes como El Desconcierto y otros más hemos crecido porque la gente quiere informarse, quiere leer sobre política, quiere conocer propuestas, quiere hablar de pensiones? La gente nos dice, queremos que nos expliquen las pensiones, queremos que hagan más reportaje, que nos cuenten más historia. Entonces, si crecemos los medios independientes, hay un descrédito también de todas esas instituciones. El que está pensando en política debiera repensar su discurso y dónde va a ir a hablar. Sí, y precisamente por eso es tan importante un triunfo categórico sobre la nueva Constitución en abril. ¿Sabes por qué? Porque,
una batalla no puede ser un efectivamente 50 más 1, no puede ser un 55. Porque tienes que crear la presión a estos políticos que tú bien dices están en una burbujita. Entonces, bien perdidos, no saben para dónde va la cosa. Entonces, sí, y ¿por qué te lo digo? Porque la ex concertación, ex nueva mayoría, sabemos que, no sé, existe el Partido Socialista, o sea, todos sabemos qué es y quiénes componen el Partido Socialista, pero aún así, ¿tú crees que frente a un por ejemplo, a una modificación de FONASA, ¿ya? Que es tan importante y que a veces está tan minusvalorado que el tema de la salud en Chile? ¿Tú crees que, no sé, Elizalde va a decir, no, que sabe que en verdad mantengamos este seguro privado, fortalezcamos por ahí, fortalezcamos la ISAPRE y luego vemos esto de FONASA, que puede ser, no sé, ese tipo de cuestiones se van a ver muy mal? Sí es categórica la victoria de la nueva Constitución. Entonces, ahí claro. Esos juegos, ¿y por qué hay que tenerlo? Yo creo que es importante, porque no hay que olvidar que esto es política y es negociación. Bueno, la política es negociación, tú lo dices bien, Javier, o sea, la política es negociación y son discursos e ideas y emociones. Entonces, por eso las comunicaciones son fundamentales. Por eso yo siempre digo que no es baladí el tema de quién tenía la propiedad y la concentración de los medios y quiénes producen discursos para qué medios, qué tipo de columnistas. Piensen que ya los Carlos Peña, que los citaba el Frente Amplio, yo me reía tanto los domingos, ahora lo puedo disfrutar mucho más. No, yo decía a los periodistas, por favor, no saquemos las columnas de Carlos Peña, el Clinic lo sacaba, los otros medios, porque el domingo hay menos producción de los medios digitales, y nosotros decíamos, no, tenemos nuestros columnistas. Pero esas son decisiones que significa tomar una agenda propia, y nosotros teníamos críticas a esas columnas, teníamos una serie de columnistas, filósofos, abogados, que decían, no, ojo, que aquí no estamos hablando de una generación, no es la teoría del malestar, aquí hay estamos hablando de 3, 4 años. Entonces los medios, junto con los políticos y los que quieren hacer propuestas, tienen que ser consistentes. Ojo que la gente no es que de un día para otro se enamore de una idea, aquí la gente te evalúa consistencia. Y yo lo he visto como el desconcierto como medio. Yo te puedo contar, o sea, nosotros teníamos 2 millones de usuarios antes del 18 de octubre, únicos. Hoy día tenemos 5 millones de usuarios únicos. En 3 meses, ese fue un crecimiento. Es un dato duro a los que les gustan las métricas, el mundo de la derecha, le encantan las métricas y andan locos en redes sociales tratando de... Claro. Hoy día Piñera hizo un Facebook Live, imagínate, parece que entendió de que... El desconcierto, bueno, es evidente que aquí hay una disputa también por construir realidad, y creo que eso, las comunicaciones son fundamentales. Me hizo sentido lo que planteaste tú, Francisca, bueno, y también Javiera, el hecho de que estamos frente a una disputa y la política implica negociación. ¿Qué negociación? Porque esto que están escuchando quizás los auditores, pero también lo que reiteradamente se cuestiona, Unidad Social ha tenido una crisis muy grande. Ustedes también han tenido quiebre. Pero las crisis, ¿por qué se producen? Que estos relatorios, ustedes apuntaron al corazón del tema. ¿Por qué se han producido las crisis? Por la profunda desconfianza, que es absolutamente entendible, legítima, porque hemos sido objeto de tanta transgresión, de tanta traición, porque este diálogo, que tengamos diferencias, no se acostumbró, no hemos deliberado. Tenemos diferencias, y qué bueno que tengamos diferencias, pero juntos, con diferencia, tenemos ideas sobre un proyecto social. Mira, ¿qué se ha dicho? No se puede negociar. ¿Pero cómo no se va a negociar? ¿Con quién? Nosotros estamos a cargo de las pensiones. ¿A quién tenemos que presionar? A la presidenta de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Lloma, a la presidenta de la Comisión del Trabajo del Senado, a la senadora Adriana Muñoz. Tenemos que hacer política. Y han tenido que tomar posición sobre estos temas. Claro. Entonces, el problema, ¿sabes cuál es, Francisca? Que la negociación está tan denostada, tan rebajada como categoría. ¿Por qué? Porque ¿con quién se negocia? ¿Cómo se negocia? ¿Qué se negocia? Ellos instalaron esta destrucción del concepto de la categoría. Los Saldívar, que hicieron negociación. Claro, se asocia a cocina. Hay una confusión con los conceptos. Yo creo que es importante volver a la noción de que hay un choque de posiciones, ideas, intereses en una negociación. Y hay un conflicto que hay que resolver. Bueno, el conflicto explica la negociación. Y el conflicto explica la negociación, primera cuestión. Y lo segundo, que hay criterios y principios. Yo creo que aquí el tema de los principios es el problema. De que hoy en día yo puedo negociar con alguien que estoy en profunda diferencia, pero tengo ciertos principios sobre la agenda. El principio, si es de justicia, yo voy a poner ese principio sobre la agenda, transparencia. Y lo otro es responsabilidad, hacerse cargo de lo que digo, lo que no digo, y cómo transparento mi posición y mis intereses dentro de esa negociación. Yo creo que eso es lo que se busca. Cuando la gente le preguntaban por los acuerdos, se refería a esto. Porque no es que la gente esté pensando, pónganse de acuerdo rápido. No, queremos ver propuestas. Yo creo que el acuerdo se asocia a propuestas antineoliberales, porque no son propuestas sin apellido, porque aquí hay adjetivación política de posiciones respecto a cómo tú ves esta sociedad. El tema es la desigualdad.
Y eso es un debate de la izquierda. Entonces, que la propia izquierda no sea capaz de entender o que esté más preocupada de sus egos, porque aquí surge el problema de los tipos de liderazgo. Hoy, y ahí el feminismo nos enseña mucho cómo construir liderazgos colectivos, vocerías que vayan cambiando, con una lógica donde construyes proyectos y no desarrollas esta mirada de centrarse en una sola persona, sino que construyes proyectos políticos que están asociados a sumar y que sean agregadores de demanda. Yo creo que Noma AFP lo hizo en su minuto, yo creo que un muy buen caso de estudio. Y fue capaz de ir agregando demandas, actores, discursos, y eso construye una agenda de abajo hacia arriba, porque la agenda se construye con actores diversos, y la diversidad también hay que valorarla. Sí, por supuesto, porque si no creemos en la diversidad, también vamos a perder esa izquierda diversa. Es distinto el progresismo con la izquierda, es distinto cómo se entiende una izquierda desde el feminismo, las diversidades. Eso cambia las formas de pensar las propuestas. Y a propósito de la diversidad, también en su mérito, porque por ejemplo no estaba acostumbrado a ver estos programas de fin de semana de debate, donde está tan desproporcionada la representación, es como gente derecha, uno, y como si la izquierda fuera una, y además la representatividad que tiene la derecha es extraña, porque en verdad eso no ocurre en la población. Entonces, esto de la diversidad pareciera ser, por ejemplo, para los medios de comunicación, tengamos dos de derecha, dos de izquierda, y con eso a ellos les basta. Y la izquierda mayor en la concertación, ¿no? Era como un DC y un Vidal, socialista. imagínate. No, Vidal. Y más el conductor, el conductor. Claro. Yo creo que Matías del Río es un personaje y varios más, y que tienen que ver con que adquirieron mucho poder siendo guardianes de este modelo. Ojo que, me acuerdo de las entrevistas contigo, ¿no? Sí, Juzga más el conductor que el invitado. Sí, y eso eso se evidencia. O sea, y hoy en día la ciudadanía lo tiene claro. Toma los videos, toma los audios, dice, mira, cuando está el empresario le dice todo que sí, y reafirma con aseveraciones, esto se estudia en análisis de discurso, y tú puedes contar las palabras y las aseveraciones. Cuando hay alguien que está en contra, lo único que hace es cuestionarlo, y además le hace juicios y evaluaciones negativas con respecto a lo que dice, y no le hace pregunta. Matías del Río nunca pregunta. Él interviene, opina. Su postura, pero cuando está otro actor que le favorece, entonces tú dices, este personaje en realidad es funcional, es instrumental y está en TVN. Pero el problema es que van a tener que decir, bueno, pero ¿a quién le cree? La gente apagó la tele, no está siguiendo ese noticiero. Los que ven Mesa Central en Canal 13 con el señor Bofil, por ejemplo, ¿qué personaje más sórdido de la política y las comunicaciones? Yo lo digo porque me da lo mismo, porque no me interesa trabajar en esos medios, por eso tenemos los medios independientes. Es un personaje que vuelve a la tercera, que hace mucho lobby político, que construye estos discursos con problemas de ética en noticieros con respecto a cómo cubrieron el tema los estudiantes secundarios que eran guerrilleras. Recordemos lo que pasó con estas estudiantes que eran, imágenes que eran de una actividad programática. O sea, aquí los montajes han existido en la tercera, han existido en canales estos que eran intocables, ¿no? Porque era el buen periodismo, ¿no? El periodismo que tenía los recursos y que se había instalado, y tenía por otro lado buenos periodistas y buenos reportajes. Obviamente que hay diversidad de contenido, pero yo creo que aquí no hay que olvidar que los medios de comunicación se abandonaron deliberadamente. El pacto que hubo el con pacto político, Benninger lo escribió, Elecciones para la Gobernabilidad lo dice. No van a llegar más recursos, en su libro lo dice, no van a llegar más recursos para medios alternativos. Aquí nosotros tenemos que, el pacto tiene que ver también con que estos medios, y les damos todo el avisaje estatal. O sea, además, eso es lo más grave. El 90% de los recursos se van al Grupo Copesa, al Grupo Edwards, y un poquito a otras nos quedan pocos minutos para que vayamos concluyendo, pero es fundamental, bueno, los desafíos que tenemos, para que no podemos dejar a nuestros auditores, no podemos dejar pasar días, horas. La derecha está trabajando, han sostenido una tesis que es preocupante de Francisca y bueno, Javiera. Con un 28% bien ordenado, nosotros le ganamos a esta izquierda dispersa, floja, ineficiente. Ese es el discurso. Con un 28% durante 40 años han gobernado el país. Entonces el desafío, como dice, 2/3 tenemos que ganar como mínimo, 2/3 debe ser la meta mínima. Hay que ganar aplastantemente con más de un 70% de la gente participando en las calles el día 26 de abril. ¿Cuál es tu...? La Javiera quería decir algo. Yo quisiera decir algo. A propósito del buen periodismo, hay que agradecer tu valentía y también la valentía del desconcierto, porque son fundamentales y vitales para la democracia y también para lo que está ocurriendo hoy. Para la democracia. Yo quiero decir que el equipo es fundamental. O sea, desde el 18 de octubre somos 5 personas, 6, y teníamos también, llegaron muchos estudiantes de periodismo, llegaron camarógrafos, estuvimos en la calle, estábamos en todos lados, pero fue porque había un compromiso, y ese equipo chico trabajamos 24 horas
y porque sentíamos que nuestro rol era la pregunta de por qué es importante que existamos. ¿Cuál es nuestro aporte? Y aquí era importante que nosotros escribiéramos las primeras historias sobre querellas sexuales, sobre violación de derechos humanos, y eso nos ha puesto a nosotros una sensación de que bien estamos aportando a la democracia, porque a la deliberación de la democracia. Sí. Para cerrar, nosotros sí somos un medio que también tenemos posición, somos críticos, vamos a estar fiscalizando al legislativo porque creemos que la institución hay que fiscalizarla. Tenemos reportajes muy duros contra Piñera, el reportaje que hicimos sobre los paraísos fiscales, se viene un reportaje para la próxima semana sobre las herencias de Piñera. Vamos a seguir dándole desde el punto de vista también donde más les duele. Y el periodismo serio, y el que periodismo es crítico, de investigación, con datos, porque el importante. periodismo con mucha plata no incomoda al poder. Ojo, Claro. con todos los recursos que tienen no están preocupados de ir a investigar a los poderosos. Sí. Nosotros investigamos y además estamos disputando el sentido común, el día a día. Yo creo que esas notas cortas son fundamentales para informar, educar. Y estamos con nuestro material de los que sobran, no sé si lo han visto, Sí, que es es un material que hicimos. Y queremos ahí decir que es importante el plebiscito, la constituyente, hay que votar y cambiarlos a todos y a todas. Así es. Bueno, queremos agradecer a Francisca Quiroga, directora del medio de comunicación electrónico El Desconcierto, uno de los mejores medios. Invitamos a nuestros auditores Nuestra también. campaña Ponte Luca. Sí, a que sigan estos medios, hay que ayudar al autofinanciamiento, porque si queremos diar medio independiente hay que apoyar, ¿sí? Es importante, agradecer a Javiera Aravena, que estuvo hoy con nosotros, esperamos que volvamos a estar. Y a todos nuestros auditores a comprometerse a seguir batallando. Son 3 meses, así que muchas gracias, Francisca. Gracias. Chao.